Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Voy a decir buen día. Y Estamos ya está. Lo que pasa es que vos almorzaste. Yo todavía me falta todavía almorzar. Para mí son buenos días todavía. es verdad. Estamos ahí en Eh, el límite. Estamos muy en el borde. Borde en todo sentido. Si alguien nos puede decir si se escucha bien, estaría genial. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, muy borde, aparte muy borde de año. Sí, sí, ya está. Pero bueno, vamos a meterle lo último que queda este último día del 2025. A ver, algún valiente que nos confirme si se escucha bien y se nos ve bien, por los dos que tenemos que ajustar algo, así no arrancamos a hablar en vano. Y paso que se terminen de aceptar. Bueno, vamos, si no, ahora alguno comentará, volvemos a Nadie preguntar. se quejó, que no es menor. Sí, Así que bueno. bueno. Bueno, ¿por dónde querés que arranquemos, Mauricio? ¿Arrancamos por finanzas o arrancamos por granos? Mira, me da igual, podemos ir pimponeando, pero a ver, si querés, arrancamos por granos. Lo cierto, podemos hacer, no sé, si tenés pensado o algún tipo de balance, comentar sobre qué se espera. Es un poco, sí, vamos, un poco de balance del año. A mí es un año que en términos de granos me pareció muy bueno en producción, e inclusive también, ¿por qué no? Muy bueno en precios. Eh, Terminó en todo caso muy en promedio, muy bueno en precios. Tuvimos una cosecha de soja, ya cuando arrancábamos tuvimos un maíz a buen precio, tuvimos una cosecha de soja que sintió muy fuerte, fue como la primer bandera amarilla, la primer luz amarilla de qué tanto vale la logística en Argentina, con una Estás cosecha. con ese tema, yo tengo muy Estoy con claro. ese tema, pero estoy fanatizado con ese tema. Me parece bien, me Pero parece ¿sabe bien. cuál es el tema? Es que el otro día lo decía, lo voy a seguir diciendo porque yo me di cuenta, yo fui uno de los primeros que empezó a jorobar con esto cuando termina la cosecha de soja, allá por junio, julio, de decir, esto acá se va a volver a repetir. Sobre todo cuando empezaba a avanzar el trigo y cómo venía, porque aparte tuvimos un año excepcional. eh, o sea, para lo que fue trigo fue perfecto, o sea, Sí. fuera de todo normal, y ya empezamos a ver el tema de la logística en soja, lo vimos en realidad con márgenes altísimos, con un costo de la descarga de $20, $25, muchísima plata. Eh, pero después, durante el año tuvimos también baja de retenciones a cero, prácticamente, que nos vino muy bien para vender. Es más, que hoy todavía estamos disfrutando de sus mieles, con un enero bien por encima de los $345, hasta que dure, es un número, aunque se vendió mucho, ¿sí? Hay algo que hay que decir, se vendió muchísimo, sobra mucho menos de lo que sobre el año pasado, se vendió mucha soja. Tuvimos bajas de retenciones, o sea, repito, volvemos al trigo, tuvimos un trigazo, un trigo con unas condiciones meteorológicas fascinantes. Ahora, el trigo volvió a levantar una bandera que ya no es amarilla, que ya la primera, bueno, ok, la segunda es como que ya era medio más cantada, aunque no esperábamos esta cantidad, estamos hablando de que un año normal en Argentina para que haga 22 millones de toneladas con este área, ponele 23, eso sería lo normal. El asunto está en que se hicieron entre 27 y 28 millones de toneladas, una locura absoluta, con calidades mediocres a malas por el momento, pero un volumen realmente muy alto, un volumen gigantesco, y el volumen no fue posible atajar. Sí, y hablando de esto de la logística, Ujú. es algo ¿qué perspectivas ves de cara al futuro? Es algo que va a llevar mucho tiempo Mirá, solucionar. lleva mucho tiempo solucionar por una cuestión estructural. Mira, yo hablaba con un cliente ayer y hablamos de esto, ¿no? Pues yo estoy fanatizado No, porque bueno, pero yo te jodí, pero un tema, te escuché varias veces, pero un tema importante. es importantísimo, porque es un tema estratégico. Claro, Con un cliente acá, venía hablando hace un rato, que no sé si está conectado o no, pero venía hablando de esto, de decir, la estrategia de comercialización varía.
¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenías, o sea, tenías un trigo que tenía una capacidad teórica de pago que no era o una barbaridad, pero valía 180, $182 en noviembre y se llegó a pagar $160. O sea, $20 costaba la descarga. Y no es que el trigo costaba $20 menos, era la descarga la que era cara. Y en base a lo que vos me estás diciendo, ¿Qué haces? No sé, no tenés mucha alternativa, ¿o no? hay alternativas. El asunto es que primero hay que contestar justamente lo que vos decías, porque hay un tema de temporalidad que hay que tener en cuenta acá. ¿Cómo se mejora? Mira, vos tenés un parque automotor de camiones envejecido, ¿sí? O sea, tenés destrucción neta, no tenés creación neta, o sea, tenés prácticamente lo mismo, si querés, en el mejor de los casos. Aquel que anda por las rutas, sean provinciales o nacionales, la infraestructura es horrible. Los accesos a los puertos, un desastre. Hidrovía, bien, gracias, cala a 30 como debería calar a 40 para que entre un Panamax. Se soluciona con plata eso. Inversión, inversión, inversión. ¿De un día para el otro? No. Lo que yo te decía, hablaba con un cliente de decir, mira, ¿cuánto hace que vos no andás por la ruta por algún lado y no ves un silo que brille? Un silo que la chapa después se haga y Sí, haga, sí. o sea, el silo que brille, el silo nuevito que te pusieron. O sea, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura no ha acompañado en estos últimos años. Pero eso Claramente. también, bueno, eso que decís del silo por ahí es más privado, pero lo de las rutas, los accesos a los puertos y demás, es algo que está bueno traer el tema sobre la mesa, pero El me dragado. parece que eso, no sé si el gobierno actual está de acuerdo, o sea, yo pienso que lo que ellos quisieran es que eso venga por parte de privados, y bueno, Concesionarlo, claro. y de alguna manera, para que eso ocurra, está todo relacionado con todo, como siempre. Las tasas, el riesgo país, las proyecciones de estabilidad, de crecimiento, bueno, etcétera. O sea Sí. que es algo que vamos a... Vamos a tenerlo durante mucho tiempo. Es más, te digo, si las condiciones fueran normales o perfectas, de decir, mira, o sea, te aseguran estabilidad para los próximos, por más que fuera así, o sea, tiene mucho de estructura fija. O sea, esto tiene plazo, o sea, va a llevar varios años. ¿Cuál es la solución? Que me decía Fer, ¿cuál es la solución? La solución aquí es absolutamente estratégica, es decir, cómo encargo yo las cosechas. Yo, o sea, la base al menos de mi laburo o de mi trabajo de siempre es hacer una diferenciación total en cómo tomo precio que tiene que ver con mi presupuesto y mi estado de resultados. ¿Sí? Porque yo en mi estado de resultados, mi línea de ingreso es la cantidad, depende del clima y de las condiciones, de mi ingeniero, de cómo hago el manejo cultivo. El precio, eso yo lo dejo afuera porque no es mi métier claramente. O sea, ahora, las decisiones comerciales, precio, tiene que ver con el presupuesto o el resultado económico de la compañía. Genial. Pero aparte de eso, vos tenés que ver cómo lo fondeás. Porque si vos lo tenés que vender, ¿cómo lo vendo? ¿Dónde lo vendo? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo cobro? Y la otra parte es cómo muevo la mercadería, cómo la guardo, a dónde, con qué calidad. Y nosotros en el sector, no sé, hay algunos que deben ser el sector, otros que no, pero o sea, solemos alinear todas las decisiones juntas. Yo le vendo a Cargill, Mayo, le vendo a Cargill, precio, entrega Mayo, logística, cobro contra entrega, finanzas. Las tres cosas en una sola. ¿Qué es lo que hace eso? Le quita absolutamente la flexibilidad a la decisión. ¿Sí? Siendo que yo puedo tomar precio por A3, ¿sí? Y cuando yo tomo precio por A3, libero la logística y libero la plata. La logística la libero, porque yo después vendo con descarga y doy vuelta a la posición de A3. ¿Sí? Y lo que es finanzas, sí, lo que para mí, eso es para trabajar también, tengo que tener las posibilidades de fondeo para tomarlas automáticamente. Que lo hablábamos antes de entrar, de decir que este es un año que, si se espera, que después eso lo vas a comentar, o si se espera que las tasas tiendan a una cierta normalidad, el estar metidos o ya estar calificados dentro de una SGR, dentro de un banco o lo que sea, para separar esa tercer parte de que la finanza yo pueda o tenga la posibilidad de separarlas de la entrega y del cobro por parte de mi cliente, creo que esa clase de estrategia es la base del éxito, no de la cosecha esta,
de varias por delante. Y después, si queda como una costumbre, pues bienvenido sea. Pues sabés que justo detrás de cámaras hablábamos que esto, a mí me viste cuando alguien que no es del rubro, no es ni siquiera un cliente, te charlas, intercambias un poco y bueno, justo te comentaba, una persona en el gimnasio me salió el tema de, che, mira, este año, el 2026, debería ser bueno, muy genéricamente, ¿no? Decir, y me dice, bueno, depende para quién, ¿no? Lo que, a ver, nosotros, o por lo menos que miramos bien en detalle todos los números y demás, viste que hace poco salió el EMAE y un poco lo que se mostraba es crecimientos dispares. Algunos sectores, financiero es el que, digamos, mejor le ha ido, Sí. pero también ahí, bueno, el análisis que se hace es, bueno, qué sectores son los que más impulsan la economía, más consumo generan y demás, ¿no? Entonces, volviendo al punto este de el 2026, yo sigo pensando de que sí, obviamente vas a tener personas que por algún motivo no le está yendo del todo bien, lo que sea, como algunos que sí, y lo mismo empresas. Creo que debería ser positivo porque un montón de avances digamos, de esta gestión para tratar de encauzar la macro. Me parece que hay un tema pendiente en muchos sectores de la micro, en donde por ahí están por debajo de su facturación en términos reales y demás. Bueno, todo lo mismo siempre, todo depende de un todo, del poder adquisitivo de los consumidores, del nivel de confianza, etcétera. También se relacionan las variables más financieras que muchas veces parecen abstractas, de decir, bueno, che, la tasa de interés, ya sea en pesos, en dólares, el hecho de que las proyecciones sean de que haya un sendero de estabilidad, eso es bueno, o sea, ya sea para las pymes, para el fondeo de capital de trabajo. Porque te ancla expectativas de alguna manera. Totalmente. Entonces, eh, a ver, este año fue tremendo, las elecciones, la salida del cepo, el parate, la escalada en las tasas por esto de haber transitado también un esquema de política monetaria en el cual fue quizás Mucho prueba y error. pero bueno, ojalá que, viste que está siempre el dicho del que el que hace se equivoca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el camino es el correcto, han habido errores y demás, pero bueno, sí, y yendo al punto de lo financiero, ¿no? Que también complementamos con lo que vos estás comentando. Si la inflación, lo que yo he venido leyendo en general, es que a pesar de estos sobresaltos que hemos tenido de los últimos 5 o 6 meses, que la inflación no se ha desacelerado, sino que se aceleró Un levemente. poquito sí. Bueno, yo ya escuchaba de que diciembre probablemente esté un poco por debajo de noviembre Lo vi a la mañana, sí. Poquito menos. y que debería continuar ese sendero de desaceleración. O sea, que veamos valores en algún momento del año próximo inferiores al 2% mensual. El REM creo que lo estaba Lo dando a daba así. partir de marzo, ¿estoy bien? No recuerdo, pero Marzo y vi que, bueno, y después tener los break-evens que de alguna manera descuenta el mercado, etcétera. Bien, relacionándolo con eso, las tasas de interés, las proyecciones tanto del REM como de consultoras privadas acompañan a la inflación. O sea, si la inflación baja, las tasas también deberían bajar, y eso es un poco la perspectiva. Y mantenerse en reales levemente por encima de la inflación, o sea que reales, pero no a un nivel de tasas reales que, por el contrario, genere una contracción económica, sino más bien que fomente una expansión. y digamos, estar en pesos, si se quiere, o que desaliente también un poco la dolarización de portfolios. Y yendo al punto ahí, en el tema este tan controvertido que es el tipo de cambio, pero una variable determinante, bueno, yo creo que en este año que viene vamos a necesariamente a ver cambios, porque el 2025 fue totalmente atípico, año de elecciones de medio término, y vos viste el típico problema que tiene nuestro país en cuanto a Con las el susto, elecciones. hay susto. No, y aparte que son elecciones, o sea, cada 2 años es como que frena todo, por lo menos la historia nuestra es así en algún momento, o quizás cambie esto de que haya elecciones cada 2 años, o que
digamos, las variables macro y políticas se estabilicen y no ocurra lo que ocurrió. O sea, nadie previó que iba a haber una dolarización de 30.000 millones de dólares, gente comprando todo lo que podía. Esto fue el 40% del M2, una cosa Eso así, se dice. 30-40% del M2. Es una locura que no se puede creer. O sea, te vas un poco más adelante y prácticamente te dolarizas la economía. Y sí, Tal cual. te agarrás y tirás los dólares a la calle y transaccionemos en dólares. Exacto. Pero bueno, o sea, eso de alguna manera estructuralmente persista, pero no a esos niveles de 2025. Y bueno, yo creo que un desafío que va a tener el gobierno actual es recomponer, por lo menos mi opinión, obviamente que puede ser distinta a la de otros, es recomponer las reservas, que es como un seguro, es como decir, che, yo ando por la calle con un seguro obligatorio contra todo riesgo, Sí. y si me pasa algo, tengo esa cobertura. Y la idea no es usarlo, pero si me pasa, lo tengo. Bueno, la reserva es lo mismo. Muchos por ahí dicen, bueno, ante un tipo de cambio libre no es necesario tener reservas y demás. Yo lo que pienso es que mirando y escuchando inversores, muchos brokers que tratan con inversores y traen lo que han hablado con gente en Wall Street y fondos y demás, es que esperan un poco esta recomposición de reservas, porque si bien la gestión actual puede generar esa confianza, que es un activo intangible sumamente importante, también para mí tiene que venir acompañado de decir, bueno, che, hay dólares ahí, si hay algún cimbronazo, están. Sí. A ver, el gran desafío también es pensar cómo se va a abastecer a esa demanda que va a estar. Dólares de atesoramiento que pueden bajar, pero que van a seguir estando. Y esto es Argentina, sí. Atesoramiento, viajes y turismo, compras de Amazon, todo eso. Importaciones. Bueno, ¿por dónde entrarían esos dólares? Es un poco la pregunta que nos hacemos nosotros y demás, ¿no? Por el balance entre exportaciones e importaciones, el comercio o la cuenta financiera. Algo interesante. Yo creo que va a ser más por el lado de la cuenta financiera, para mí, o sea, o en mayor proporción que por ahí lo que pueda llegar a generar el superávit comercial. Eh, bueno, y ese es un poco el gran desafío para hacer frente a toda esta demanda, para hacer frente a los vencimientos de obligaciones. Vos fíjate que todavía no tenemos al día de hoy una resolución de cómo se van a pagar las amortizaciones de los bonos. No, no quiere decir de que yo piense que esto va en default ni nada. No, lo van a pagar. Lo van a pagar, lo van a pagar. Pero todavía, o sea, se especula o se rumorea mucho de que va a ser un repo, lo que básicamente es como una caución tomadora, pedir prestado, pero con un colateral, con una garantía. En definitiva es, te autofinanciás, porque si vos defaulteás, te toman esa garantía, entonces estás financiándote con tus propios activos, como una caución. Entonces es como para salir del paso y que esos dólares después se generen, digamos, naturalmente, ¿no? Pero bueno, de cara hacia el futuro, y ya como para cerrarte mi comentario, escuchar. Yo te voy a comentar una cosa sobre eso, porque a mí yo tengo como duda. Bueno, te cierro. Inflación. Yo ayer, bueno, mandé un audio para los amigos y colegas del grupo de educación, también para clientes y demás, en donde también, digamos, comenté un poco y también hice referencia a un informe que me resulta interesante, y cito la fuente de un economista que se llama Fernando Marul, en donde proyectaba estas variables tan importantes, que después, bueno, hay que cotejarlas con otras proyecciones y demás, ¿no? Pero un poco, inflación 20% de cara al 2026, o sea, mejorando, bajando, tasas. Argentina, 20%. Sí, cerremos acá, cerrámelo. Después, obviamente, que bajen en 2027 y continúe de enero, ¿no? Pero, bien, después tasas, ponele que 23, y un dólar, y ahí viene quizás el debate que genera controversia y demás, en 26%, tomando de 1.450 de hoy a diciembre, punta a punta. 6% real de hoy a diciembre sería. Punta a punta, sí. Tampoco es una cosa para pegarse un tiro. No, para mí no, y para mí, si vos te ponías a pensar los dólares que hay que recomponer, los dólares que el gobierno tiene que comprar, ya sea a través del Tesoro, el Banco Central y demás, podría llegar a generar una presión, Sí. Depende de la cuantía que lleve. Así que eso es algo que seguramente debe ser difícil de pronosticar,
pero que bueno, por lo menos hay que poner en la mesa y que esa información nos ayude a tomar Sí, decisiones. sí, sí, sí. No me parece nada del otro mundo 6 puntos reales de dólar de punta a punta, es algo medianamente, es súper razonable. Para mí, no, me parecen proyecciones coherentes y me resultaron interesantes compartirlas, ¿no? Obviamente, Bien, después hay que ver qué otras hay también. bien. No, no, a mí yo lo que me viene en la cabeza es que cuando uno escucha también, decir, bueno, a ver, ni podés ser un talibán de la compra de dólares, ni podés decir, mira, no me importa comprar dólares. Pero hay una realidad, o sea, vos podés comprar todos los dólares que quieras, que no te alcanza para pagar, para pagar las deudas, no, para la cuenta turismo, para el asesoramiento, o sea, no, el número no cierra, o sea, matemáticamente no cierra. Por la única forma que te podrías ajustar es por precio, pero tenés una banda No arriba. creo que te quiera. Porque cuando llegaste a la banda, pasás tipo cambio fijo. O sea, Calibra también la inflación. claro, exactamente. Es como que, viste, digamos, la flotación es una flotación recontra sucia. Sí. Yo no sé si hay algún tipo de proyección con respecto a eso, pero si tengo que comprar reservas. Está bien, compra de reserva me parece bien eh, para usarlo de amortiguador, si lo querés de alguna manera. Pero no es que, yo lo que te pregunto es esto. Dicho esto, no es que, digamos, la única forma de generar un cierto nivel de confianza para tener esos dólares y pagarlas, de tener todo eso, es funcionar como un país normal. Lo que veo es que medio que te estás corriendo la cola, es como el huevo y la gallina. No bajo el riesgo país, entonces no tomo porque no baja el riesgo país. Y ahí le damos vuelta, le damos vuelta y le damos vuelta y la cosa nunca termina de cerrar. Sí, en algún momento algún quiebre deberá haber ahí, porque también muchos se preguntan, che, pero ¿por qué si todos estos avances que hemos tenido y el riesgo país no se derrumba, ¿no? Porque Eh, si no, a ver, hay algo que está claro, acabamos de hablar de un ripo, genial. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, no hay manera de pagar los vencimientos si no roleás igual que hace cualquier país, porque la generación de divisas no te cierra directamente. Tal ¿O cual. estoy equivocado? No, no, en lo correcto. Bueno, ahí el gran también desafío para este año próximo es la vuelta a los mercados de capitales, que esa colocación que se dio ahora hace poco con un Sí. monto 900 relativamente, sí, menos de 1.000 millones, 900, fue en el mercado local, o sea que ese paso se dé al mercado internacional también. Pero bueno, hay muchos desafíos, lo decía Caputo en una entrevista reciente, que también lo dijo por ex, que, Ah, sí, lo viste, vi. Sí, lo vi, él lo vi, dio lo vi. mucho que hablar eso, Sí, como diciendo, no queremos depender de Wall Street, como diciendo, no queremos endeudarnos, queremos que esos dólares vengan por otro lado. Y yo también lo comenté, a ver, hay muchos dólares la típica que se dice, hay un PBI Chirora fuera de sí, Argentina, sí, sí, lo que sí. se dice formación de activos externos, o Formación sea, activa. los dólares que no están en el sistema. Entonces, que la confianza de la gente, de las familias, de las empresas y demás que tienen esos dólares financiando de alguna manera a Estados Unidos, financian Gratis. a tu país y que esa confianza se genere. Los dólares están Sí, y están siempre todos. estuvieron. Entonces, yo creo que viene un poco por ahí, pero es lo que hablamos de esto de la infraestructura, la ruta, la confianza en que la gente ponga esos dólares y financie a su país y no a otro, y bueno, y demás. Lleva 200.000 millones en un plan Marshall a dólares reales de hoy son 170.000. mira. Bueno, pero O sea, tenemos más que la reconstrucción de Europa post Segunda Guerra Mundial en manos de dólares de la argentinos, gente, de Doñas Rosas. de Doñas Rosas. Exacto. A ver, el futuro que tenemos, si se quiere, con nuestros recursos y demás, no deja de ser prometedor. Pero también el camino a transitar me da la sensación de que no va a ser fácil y va a llevar, como todo, tiempo, ¿viste? Como, Y es la única manera. Pero en el corto, si querés, hay algo que tengo la duda, quiero saber tu opinión. En enero se liberan 20.000 palos de cuenta cera. es verdad, tal cual, ahora tenemos eso. Sí, vos decís que ¿A dónde? Yo vos sé que tengo la duda de decir, bueno, a ver, ¿qué vuelve? ¿Vuelve al colchón? ¿Vuelve a las cajas de seguridad? ¿O
vamos a comprar AL41. Mira, buena pregunta. Nosotros, bueno, dentro de nuestro micromundo de nuestros clientes, conociendo los perfiles y demás, fue una interesante oportunidad para traer esos dólares y blanquearlos, etcétera. Quizás haya de todo, haya también algún porcentaje de aquellos que no son tan cercanos al mundo del mercado de capitales y se sientan más cómodos con esa plata en una inversión más palpable, real estate, También puede lo ser. que sea, comprar activos, campos, etcétera. Entonces, algo de eso yo creo que va a haber. No creo que todo ese 100% de repente ahora se gire a comprar acciones, obligaciones negociables, activos financieros y demás. Eh, por lo tanto, puede haber algún movimiento en ese sentido y que eso impacte en los precios. Esperemos que no sea tan significativo. Pero hay mucho perfil no del palo, si se quiere, bursátil, que lo ha hecho porque le convenía, pero quizás si vos le preguntás, che, esta plata, ¿qué harías? Y Se compra quizás, un departamento. bueno, Está bien, o sea, está fantástico. Sí. después, obviamente, podemos... Mientras circule, después vemos. Obviamente, tal cual. Eso estaría bueno de que se genere algún tipo de incentivo, tipo, no sé, línea del gobierno en cuanto a inversiones en economía real, en lo que sea, se me ocurre, pero bueno, algo de movimiento me parece que va a haber en ese sentido. Más lo del coso, ¿no? Lo de inocencia fiscal. Sí. Que eso fue como un blanqueo generalizado, como una bendición generalizada del mercado, decir, mira, de acá hasta acá no van a informar o no van a hacer esto, y para bloquear hacia adelante. No, hay muchas cosas dando vuelta que en realidad como son todas nuevas no tenemos ni la menor idea cómo puede llegar a impactar. Si hay muchos que se empiezan a meter en el mercado de capitales, claramente que sería lo deseable, ¿no? Que tengamos un mercado de capitales mucho más grande del que tenemos. Mira, algo que está bueno que comentaste brevemente al comienzo es esto de que sí, por un lado, está bueno trazar qué esperás vos de las principales variables Sí. para después, obviamente, anticiparte y tomar decisiones. Si vos pensás que va a haber, como pasó este año, un año de mucha volatilidad, que las tasas, digamos, suban fuertemente y demás, no sea un año oportuno para financiarte. Por el contrario, si se dan este escenario de mayor tranquilidad y las tasas de interés no se despegan tanto de la inflación y en esa tendencia van hacia abajo, yo creo que cualquier pyme que nos esté escuchando, productor agropecuario, sea lo que sea, debería tener las carpetas listas de las SGRs. Yo creo que es fundamental eso para adelante. O sea, a ver, es lo que yo te acabo de decir de mi triángulo de trabajo. Para mí es la oportunidad, porque durante años la parte financiera, hay que decir la verdad, nadie le dio bola. Por una cuestión bastante elemental, al menos en mi rubro. Y mira, si yo siembro dólares y me prestan pesos a una tasa de interés inferior a la devaluación de lo que sembré, Claro. no tengo un problema financiero porque mi palanca es infinitamente positiva. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, no ocurrió 4 días, ¿no? Ocurrió hace mucho tiempo. Es lo que el otro día hablamos, o sea, estamos mezclando, pero me parece que viene porque No, si no está. después lo voy a perder. Que hablamos esto de logística. ¿Y por qué? Si la logística está reventada hace un montón de tiempo. ¿Por qué ahora? Porque ahora la plata cuesta plata. Ahora la plata cuesta, no es que decir, mira, ¿sabe qué? Lo guardo, o sea, en bolso, ¿sí? Tomo tasa al 24 subsidiada y el tipo de cambio está 20 puntos reales, la 3 está 20 puntos reales para adelante. Listo, ya está. O sea, yo sembré dólares, tomo en pesos a tasa negativa y vamos para adelante. Claro, entonces nunca se te apretaba la logística. ¿Por qué? Y porque agarrabas, lo guardabas. O sea, la dinámica de compra-venta era absolutamente diferente. Ahora, si lo guardás, cuesta. Cuesta por almacenaje, cuesta por tasa. Entonces, como que todo se vuelve más caro, claramente, pero dentro de la lógica. Y lo que era escaso, ¿sí? Lo que era escaso comienza a ser realmente caro. Es que, bueno, ese debería ser la normalidad, que no estábamos acostumbrados a que sea así. Exactamente. Bueno, hay que cambiar el chip. Ahora, yo lo que me gustaría es que lo puedan mantener en el tiempo
y que la gente, los agentes económicos, como se dice, las familias, las empresas y demás, vayan tomando esto como que va a persistir en el tiempo. Es Sí. decir, la inflación la van a ir derrotando, ojalá que de a poco, hasta el punto en el cual realmente converjamos a valores internacionales de primer nivel. Y la tasa de interés, que siempre se mantenga levemente por encima, para que si de repente se vuelve negativa ex ante, o sea que a vos te convenga esto de licuar deudas, y bueno, te genera distorsiones. O sea, no está bueno. A ver, ¿te conviene? Sí. Ganás plata, lo que sea. Muchos se han forrado con el, como viste lo que pasó ayer, no lo vi a Pagni todavía, pero lo tengo ahí No, no lo pendiente. vi. La noticia fue, no, lo del rublo este que desvalijaron financieras que la típica, compraban, o sea, ficticiamente, mediante facturas apócrifas y demás, dólar al oficial y lo vendían Al blue. al blue en las cuevas. Bueno, pero claro, o sea, cepos, Cualquiera. una tasa de interés por debajo de la inflación te va a generar Era arbitrario. negocios para ciertos sectores. Bueno, si nos acostumbramos a que no hay cepo, a que no hay negocio fácil, a que la tasa, a que el dinero cuesta, eso que reacomode todo, obviamente, no va a ser fácil, pero y después que acompañen otras medidas más estructurales, como ser reforma laboral, baja de Claramente sí, impuestos, claramente sí. y bueno, qué sé yo. Claramente Pero, sí. pero bueno, perdón, y te sumo. Por favor. Para nuestro negocio GFI netamente y estrictamente financiero, eh, era más rentable, digo, para mí, para muchos colegas similares, digo, agentes de bolsa y demás, era más rentable, o sea, se ganaba más plata con el negocio del dólar, de la brecha, de la tasa negativa, Claramente sí. pero yo estoy de acuerdo a que las cosas vayan a como deben ser y que quizás no sea tan fácil, si se quiere, hacer esos negocios y que ahora cuesten más, haya que hilar más fino y demás, pero bueno, es las cosas como deberían ser. Cepo, chao, ojalá que nunca más vuelva y ojalá que tengamos tasa positiva, digamos, coherente por largo tiempo. Esperemos. Bien. Gente, a ver, Estamos, nos están escuchando, ¿no? sí, sí, espero que sí. Nadie se quejó, por lo menos en el chat. Sí. Los comentarios, dudas, preguntas, las canalizan por el chat, por favor, así tenemos un poquito de intercambio. Estamos hablando hace media hora nosotros solos, Sí. estaría bueno un poquito de charla. Te cuento que mientras a veces se le ocurra algún tipo de pregunta a los que están conectados, que son unos cuantos, eh, te digo, en términos de producción, vamos a ir más allá siempre es clima mediante y en base a lo que ocurra, vamos a ir a arriba de 150 millones de toneladas de producción. Eso es muy, pero muy bueno que no sé si está tan tomado, en realidad es muy, muy bueno para la oferta de dólares. O sea, ¿te va a salvar la vida? No, pero no hay que olvidarse que el agro aporta más del 40% de las divisas anuales del negocio. Es más, el número prácticamente 145 millones de toneladas, estaba dando me estaba dando a mí que el incremental por incremento de producción a los precios que tenemos ahora es prácticamente la misma cantidad que se exporta, que aporta la exportación de carne, las mismas divisas que aporta la exportación de carne. Esas comparaciones me encanta leerlas y viste que cuando te dicen, che, mirá, lo que exporta Chile de, no sé, salmones o lo que sea, te supera lo que nosotros hacemos de, no sé, carne o Claro, soja. claro. Y vos decís, che, mirá, como cuando desarrollás un determinado sector bien, todo el potencial que hay y bueno, Te genera otro tipo de cosas. O sea, es más, nosotros Argentina, porque no solo fue logística el atraso, por decirlo, o sea, la parte de tecnología de productos y de aplicaciones, es muy difícil seguir invirtiendo cuando vos tenés ingresos brutos bueno, ahora es el 22, pero el principal cultivo
tuvo 35%, 33% durante cuánto tiempo. Eso limita absolutamente las inversiones. A ver, el dato que te pasé de los 170.000 millones del Plan Marshall es porque, sin contar la diferencia de cambio de brecha, ¿sí? Lo que se recaudó de retenciones desde que están es de 200.000 millones. O sea, nos comimos en retenciones más de un plan Marshall, que es lo que se usó para reconstruir la Europa de posguerra, y los accesos a los puertos están destruidos. Y vos pensás que si vos decís, bueno, la presión impositiva es bestial, pero, no sé, todo, o sea, las rutas son un caño, todo lo que vos quieras. Pero bueno, ahí viene la cuestión. Y todo eso no solamente, o sea, desalienta los negocios y alienta la economía en negro. O sea, Sí, todo es un círculo vicioso. totalmente. Ahí lo veo al amigo Gustavo, que el otro día me hizo algunas preguntas y justo mientras vos estabas hablando la quería leer, pero me mandó un audio. Así Ah, que ok. Gustavo, si nos estás escuchando, hacé la pregunta por chat, creo que me habías consultado algo, Ahí está. y si no, bueno, no hay problema. Ah, ahí escribo, mirá. Ahí escribo, por eso estaba mirando que vos decías y estaba escribiendo ahí. Hacé la pregunta por ahí que la contestamos en vivo. Eh, a ver. ¿Qué estrategia para maíz? Bien, pregunta, el primero de segundo. ¿Sí? Siendo que, a ver, pregunta, ¿qué estrategia hay para maíz siendo que el caudal es muchísimo? Es una excelente pregunta. Acá tenemos tres o cuatro cosas, ¿sí? Para tener en cuenta. Y que cada uno lo tiene que adaptar a su propia compañía. Eh, el tema que tenemos ahora es lo siguiente. El maíz, la enorme mayoría del maíz de primera ya tiene un piso, te cuento. ¿Cuál es el piso? Sí, si hay algún ingeniero escuchándome, por favor que me perdone las inexactitudes de un contador. ¿Qué pasa? Vos tenés al maíz le gusta las amplitudes térmicas y el agua en los pies, digamos. Y tuvimos hasta ahora, que recién ahora, ya entrando en enero, estamos teniendo noches cálidas, pero mientras tanto, en todo el ciclo anterior, que fue todo el ciclo de reproducción, ¿sí? Mientras se forma el choclo, digamos, siempre tuvo buena cantidad de agua y noches frescas con días con calor y con sol. ¿Qué pasa? Los maíces de primera, en una enorme mayoría en el país, viene muy, muy, pero muy bien. O sea, ya tienen pisos muy altos de rendimiento, lo cual implica, y aparte de eso, esto lo habíamos hablado en uno de los primeros webinars, si no me equivoco, o sea, normalmente es 30% de primera, 70% de segunda, creo que ese guarismo está en 40-60, entonces vamos a tener 40% del maíz va a ser de primera, y viene muy, pero muy bien, y ya tiene un piso asegurado alto. ¿Qué significa esto? Significan 25 millones de toneladas que se empiezan a cosechar desde el 15 de marzo en adelante, en su gran mayoría. Algunos empiezan en febrero, pero, o sea, 15 de marzo, 15 de abril, vamos a ponerle el piso. El problema que tenés con el maíz es un buen problema que se va a tener, pero que se transforma en una pesadilla de logística, que es el maíz rinde mucho. O imagínate esto, esto es para que sea alguno que no es de producción. O sea, cuando una soja rinde 3.500 kilos, ¿sí? Un maíz rinde 10.000 kilos. Rindiendo bien. Claro. Sacado. O sea, estamos hablando no de un poquito más. O sea, puede rendir 12.000 kilos, inclusive son 12 quintales 120 quintales por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que es un producto que es muy voluminoso, y de nuevo me pongo pesado, muy logístico demandante, porque tira mucho y muy rápido, o sea, te tapa en 5 minutos el maíz. Entonces, si vienen 25 millones de toneladas que arrancan así, ¿eh? Yo creo que va a tener un problema grave no por el precio del maíz per se, ¿sí? Que hoy vale $195 con descarga, creo que se va a mantener, inclusive yo creo que hasta febrero vamos a tener un precio de maíz bien acomodado. Ahora, por más que el precio del maíz como producto no vaya a bajar demasiado, ¿sí? Creo que la logística va a valer lo mismo que valió con nosotros. ¿Cuánto es esto? $20 por hectárea. ¿Cuánto vale el maíz hoy en A3?
180. Si vale $20 por hectárea, ¿se te puede ir a 160? Sí. Pelado, estás exagerando. No, no estoy exagerando ni un poquito. El trigo, yo no lo veía abajo de 170. Digo, ¿cuánto más abajo de 170 va a ir? Creo, 160, ¿vale? Y ahí pregunta Walter, porque bueno, Gustavo ahí hizo otro comentario que ahora lo leo en todo Ahora caso. vamos también, sí. Walter pone que le interesaba lo mismo y que pregunta, ¿vendo girasol y guardo maíz? No guardaría maíz de primera bajo ninguna circunstancia. Y por esto. ¿Qué es lo que pasa con el maíz? El maíz lo que tiene acá todos hacen inversiones financieras, entonces vamos a emparentarlo como corresponde porque para esto lo creamos, ¿no? El maíz vale 180, 182, ponele abril, ok, fantástico. ¿Saben cuándo vuelve a valer 182? En septiembre. Por lo tanto, yo con la foto de hoy, ¿qué tengo? Y tengo tasa cero hasta septiembre, y recién en diciembre puede llegar a tener algo para arriba. ¿Qué quiere decir? Y si tengo algo que se mantiene igual o baja durante un periodo de tiempo, lo que estoy haciendo es perder plata. Y si lo guardo y lo embolso, ya no es 180 ni 182. Estamos hablando de que hay que gastarle $8 de guardado. Por lo ¿Sí? tanto, tu análisis, digamos, llegás a esa conclusión Ujú. porque hay un precio a futuro, en este caso septiembre, dijiste, que está a la par. Entonces, si ese precio estuviese distinto, llegaríamos a una conclusión diferente. Ahora, lo que querés decir es, si vos vendés hoy, podés esa igualdad de precios, por lo menos ganarle la tasa de interés a la cual puedas invertir esos dólares, ponerle. Claramente, sí, claramente. A ver, el maíz siempre tiene esta particularidad. Es más, hoy, como hay mucho más de primera, el inverso se llama, o sea, lo que vale más el maíz abril que el julio es poquito. ¿Cuánto vale más el maíz abril que el julio? Entre $3 y $4. Hoy, históricamente, ¿cuánto es? 10. Mucha plata. 10. Hoy, ¿qué pasa? Como hay mayor peso sobre el maíz de primera, Dijiste 40-60 y antes era 30-70. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso se acomoda con inversos más chiquitos. Me gusta ese spread como para jugarle especulativamente. Ay, a mí me sabe que yo ¿sabe cuál es el tema? Es que la jugada sobre ese spread sería una jugada muy arriesgada. ¿Por qué? Porque ya me dijeron un montón de veces, esto lo dije ya varias veces también, y me dice, vos estás loco, digo, yo no sé si estoy tan loco. Para mí se va a Carly en plena cosecha. Para mí va a Carly. O sea, es muy probable que el abril o el marzo, cuando entre la cosecha fuerte, ¡pum!, se te desplome y te quede en carry contra julio, cosa que no pasa hace años. Hace muchos años que no pasa. ¿Por qué? Porque la estructura financiera y logística era otra. Hoy por hoy, sí lo tenés que vender, ¿sí? Y aparte, ojo, pongo entre paréntesis, venimos de una cosecha de trigo de 27 millones de toneladas. Las capacidades de almacenamiento son absolutamente ilimitadas. Las capacidades fijas de almacenamiento son limitadas. O sea, si hay alguno que tiene acopio o quiere preguntarle algún acopio, si tiene trigo o no tiene trigo todavía, van vaciando de a poquito porque sabe que a la vuelta de la esquina está el maíz. Ahí. Está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Entonces, tenemos ese tema que para mí se va a poner en carga. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? Vendo abril, compro julio. Vendo abril, yo no sé qué sí, puede ser, ¿No? pero al abril lo vendo hoy, Hoy, al ahora. abril lo vendo, sí, vende abril, compra julio, esa es jugada. Sí, sí, Eso sí. es una idea mía que para mí va a ir ahí, ¿eh? No sé si lo jugaría porque es arriesgada. Sí, sí. Ahora, yo vendería el maíz, lo que necesito de descarga o lo que necesito de plata sobre abril, yo lo vendería. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Y compremos poles de diciembre. Compremos coles de diciembre y ya está. O sea, ¿qué hacemos? Nos hacemos de la plata, porque todo el mundo el que siembra, vamos a ir un poquito más atrás, una aclaración. El que siembra maíz temprano corre otro riesgo que el que siembra maíz tardío, ¿no? ¿Por qué? Por las temperaturas, por las amplitudes térmicas, etcétera, etcétera. Genial, bárbaro. Normalmente el que va a maíz de primera, ¿qué debería hacer? Venderlo. O sea, uno va al temprano para ganar una diferencia de precios, pero la diferencia de precios la tenés ahí. Si no, tenés que esperar hasta fin de año. El costo en el tiempo del dinero te come vivo, más hoy. ¿Sí? Entonces, llegamos primero. ¿Qué tenemos que hacer? Vender.
¿sí? Yo personalmente iría tomando precio sobre A3. Después, si necesito la plata, ¿qué pasa? Llego a ese momento, vendo con descarga, que ahí sí me van a dar el cupo, y doy vuelta a la posición de A3. ¿Cuándo compro? Y cuando la logística se haga pelota, ¿sí? Yo tengo que, para comprarme un call, que es una opción de compra, justamente tengo que comprar barato. ¿Cuándo va a estar más barato por presiones hacia abajo? Y sobre abril. Entonces yo, ¿Pero qué posición comprarías? diciembre. Ah, ok, ok, diciembre. Porque lo estamos hablando para cobertura. O sea, para cobertura, eso. Para el que quiere timbear, y voy a poner un círculo rojo, esto más o menos, no te voy a decir cómo comprar Bitcoin, nada, no voy a ser tan exagerado. Pero si alguien quiere meterle una ficha especulativa a eso, es una ficha riesgosa, porque es una idea de este loco que está hablando, que para mí, en plena cosecha, que se va a dar a mediados de marzo, es posible que se ponga en carry sobre eso. Sí, a ver, no, no es que estamos charlando acá, y obviamente estamos advirtiendo de que es riesgosa la estrategia, Y es riesgosa. pero Me pone el disclaimer, ¿viste? No es cosa, no es recomendación. es un trade distinto a cualquier otro que sea el mercado de capitales en donde vos compras una acción o un CDR o un bono, lo que sea. Acá es apostar, en este caso, a esto que se dé el carry, sobre todo por cuestiones logísticas locales, Así es. en donde técnicamente y en detalle de la operación, el hacer el spread, vos no te exponés a un riesgo direccional de precio, a la suba o a la baja, Sí, sino a el spread, el diferencial que hay. exactamente. Si vos le jugás vendiendo abril y comprando Julio, julio, sí. vos especulás con que eso se vuelva más en Más, carry, claro, o sea, que el abril baje más de lo que va en proporción. en proporción. Puede el maíz destrozarse y mantener ese constante ese spread, por eso digo que no es un trade direccional. Y lo bueno que tiene, digamos, operativamente, es que te consume menos márgenes Mucho menos. porque vos estás vendido y comprado a la vez, y a la vez las diferencias también Son menores. penetean y son menores. Distinto a comprar de frente soja o vender maíz, hacer un trade direccional, digamos. Exactamente. Y en el caso de hacerlo, uno tiene que tener la siguiente precaución. Es tener que ir hasta que los camiones empiecen a apretar fuerte sobre los puertos, que va a pasar a mediados de marzo. O sea, es un trade para llevarlo a la última quincena de marzo, ¿cierto? O sea, es para llevarlo ahí al límite, 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 y para sacarlo, como si el trade fuera en enero, hay que sacarlo hoy, o la última anterior. Claro, ¿Sí? y estar atento a que si de repente haces eso y lo haces ahora en estos días, desarmarlo cuando desarmás abril, pero no te quede julio. Exactamente. A ver, entonces, la estrategia para mí es vender en A3, ¿sí? Y el call se compra cuando el mercado se apriete sobre la descarga. ¿Qué tenemos? Pero justo creo que Lisandro preguntó lo que vos dijiste, creo que lo preguntó antes de A que vos lo ver, digas. sí, que a ver, de la producción esperada de maíz, por ejemplo, 50% y comprar col diciembre. Ahí está, ¿eh? Es un buen arbitraje. Pero lo que pasa es que eso más que un arbitraje, Lisandro, eso más que un arbitraje es un hedge, es una cobertura. Es una estrategia. No, sí, tal cual. Es una cobertura, en realidad. Y a mí, personalmente, me gusta. Sí, pero no. A ver, el call lo compraría cuando se apriete un poco más. Si vos querés estar tranquilo, perdón, vamos a hacer dos separados. Si vos querés estar tranquilo y dejarlo cerradita la cobertura, te vendés sobre abril y hoy te compras el diciembre. Lo que pasa es que no debe tener casi, no me fijé ahora, pero prácticamente no debe tener liquidez esa posición. Ese es el asunto. Claro, tal cual. Si la de julio, la de diciembre está muy lejos para hacer opciones, no debe tener puntas, las tenés que salir a buscar, por lo tanto, normalmente te va a salir muy caro ese call. Lo compraría así más adelante. Mira, a mí que a vos también un poco. Siendo técnico, Lisandro, que después aclaró que sí, era lo que quería decir, Ujú. y también, más que una cobertura, es Sí, un armado, un sintético. claro. Porque vos estás vendiendo y comprando un call, por lo tanto estás, si no me equivoco, armando un put sintético comprado. Con diferentes posiciones. Entonces, te compras un put armándolo con dos posiciones distintas, vendiendo y comprando un call.
Bien. Pero bueno. Mirá quién se sumó, con perdón que lo quiero saludar, el señor Agustín Vita, un amigazo, ex compañero, un compañero de frío, un crack. ¿Cómo andas, Agus? Entonces, yo lo veo que es tal cual, es un sintético, nada más que estás usando, no lo estás haciendo era de hace un montón que no lo veo. Este, lo estás haciendo en diferentes posiciones y en diferentes, a mí me gustaría hacerlo inclusive en diferentes tiempos. Siempre depende de la versión o de la aversión o de la propensión, no me sale la palabra, al riesgo que tenga cada uno. Yo si lo tuviera que hacer, creo que lo vendería hoy, ¿sí? Y cuando se apriete fuerte la logística allá adelante, que es lo que yo creo que va a pasar, o al menos a lo que más le asigno probabilidades, recién después me compraría el Golf. El que quiera hacer un sintético ya cerradito hoy, lo tendría que hacer hoy. El tema es que diciembre no debe tener prácticamente nada de liquidez en opciones. Es buena la aclaración que haces, es un sintético, pero en distintos meses. Cuando es así, no deja de serlo, pero tenés que acordarte de que cuando vence o está por vencer la posición más próxima, Sí, ya no tenés que salir. desarmarlo o decidir quedarte con el cual comprado, pero ya es otra cosa, digamos. Eso ya es otra historia, porque ya cuando salís, lo que pasa es que como es una opción, o sea, o sea, Sí, sí, estás arriesgando solo el prima, tal cual. ¿cierto? Yo lo acomodaría de esa manera. El girasol, a ver, vender girasol y guardar el maíz. Mira, girasol tenés un tema. El girasol por molienda tiene un margen realmente muy bueno. Y creo que es el mejor ejemplo en este momento de lo que hablamos de la logística. ¿Sí? Hoy con descarga, para los primeros girasoles, o sea, que es bien, hay que aclararlo, es bien amplio el girasol, ¿no? El girasol arranca ahora desde el norte y termina por marzo, por abril, inclusive en el sudeste, ¿no? Pasando de norte a sur por Córdoba, etcétera. ¿Qué pasa? En girasol en el norte se guarda poco, porque se puede guardar poco, por una cuestión climática, por un lado, ¿sí? Embolsarlo es medio complicado por las temperaturas, porque pierde calidad y un largo listado de etcétera. Pero aparte, ¿por qué? La gente del norte viene de cosechas realmente muy malas, ¿sí? Y tiene que hacer caja con el girasol. Esa es la realidad. ¿Cuánto vale? 330. ¿Cuánto vale el girasol para un poco más adelante? 350, 355. ¿Cuánto vale la descarga? Por lo tanto, 20, $25. Es el mejor ejemplo que existe. ¿Sí? O sea, tenés $25 desde ahora con descarga hasta el febrero. Si querés que tenés 30 días. Es como un sin descarga, digamos. Entonces, viene por ese lado. O sea, si uno lo pudiera guardar al girasol, me parece que es un producto que yo por el momento no lo vendería porque está apretado. Lo haría al revés, en realidad. Ahora, si te vas allá adelante, quizá también creo que guardaría girasol y vendería maíz. Me gusta más. Bien, o sea que ahí respondimos la pregunta de Lisandro y algunas otras más también. O sea, faltando 5 minutos para las 2, nosotros, bueno, seguiríamos charlando, pero también para no hacerlo tan extenso para quien nos esté escuchando, podemos ir haciendo algunas conclusiones mientras alguno quiera hacer alguna otra pregunta más y la leemos y la respondemos. Y la respondemos como última, dale, dale, dale. Pero si querés, vamos de alguna manera llegando a una conclusión. Bueno, nada, fue un año movido. Se espera por lo menos que sea mejor para este 2026. Las variables más tranquilas. Hay que hacer los deberes y ser más eficientes. Lo comentamos. Tasas de financiamiento quizás más oportunas. No regalos como eran antes, pero bueno, que puedan ser mejor incluso que lo que fue este año. Y después, como proyecciones netamente de inversión y demás, el consenso generalizado es que el riesgo país, en los brokers con los que nosotros trabajamos y escuchamos, no creo haber escuchado uno que diga que no es auspicioso con los bonos soberanos, ¿no? O sea, el riesgo Sí, país. esto es como que tiene un consenso, ¿no? Que el riesgo país va a terminar bajando. Es como que medio le están dando, no sé si digo por seguro, pero le dan una probabilidad muy alta de ocurrencia en los próximos 2 semanas. Sí, en algún caso, no me acuerdo en dónde lo escuché o lo leí, que por ahí decía que puede llegar a haber algún tipo de dificultad,
por la estructura que tienen los bonos de la reestructuración de Guzmán, que tienen cupones muy bajos y demás, por una cuestión más técnica. Pero, o sea, en la medida en que la macro y la micro y todo el sentimiento social y, bueno, y las reformas, todo lo bueno que pueda pasar en este año se vaya consolidando, eso tiene que verse en los activos financieros y por ende todo está relacionado, porque una baja en el riesgo país tiene varias implicancias, pero también hace que el valor futuro de los flujos de descuento de las empresas, si la tasa es menor, el valor presente El es valor actual es más alto. por lo tanto, también un riesgo país bajo se relaciona con una suba en la evaluación de las acciones, Bien. en donde nuevamente el consenso se pone más selectivo después de la suba que hemos tenido. Estamos relativamente más cerca de los máximos que de los mínimos o un promedio. Y el sector oil and gas es el que por ahí es visto con mejores ojos, ¿no? Y después, ya como para dar un salpicón de comentario en cuanto a lo internacional, de inversiones y demás, es algo sumamente interesante y que nada, da para hablarlo un montón, pero es todo este tema, ¿viste?, de la inteligencia artificial. Porque escuché, por ejemplo, viste que ahora a fin de año se dan webinars, podcasts, charlas y demás. Che, ¿qué CDR recomendarías? En realidad, ¿qué CDR recomendaría es qué acción recomendaría que se puede comprar acá sin tener una cuenta en exterior? Pero en definitiva, ¿qué acción te gusta? ¿Qué empresa? No deja de ser una ¿Qué acción. rubro? Bueno, conlleva un montón de cosas también, ¿no? Algo que se está hablando mucho es la inteligencia artificial como como un sector, si se quiere, o empresas relacionadas con gran potencial, porque claramente vino a cambiar el mundo, pero la duda que hay al respecto es el endeudamiento de varias empresas para poder ganar mercado y la inversión tremenda que han hecho, si se va a condecir con ingresos y rentabilidades, ¿no? Con lo que vuelva. Se habla de burbuja y demás. Yo, bueno, la conclusión es que por ahí, a ver, los precios no están para nada baratos. Cuando ves, por ejemplo, no me quiero poner muy técnico, pero me resulta interesante comentarlo. ¿O te parece caro por los ratios que tenés de resultado por acción? Mira, hay distintas métricas, ratios, lo que sea, como para medir si hay algo que está barato o caro. Ninguno de ellos es determinante en sí, pero te complementa una decisión. Porque vos, por ejemplo, te podés leer un balance de una empresa, participar de cada vez que tiene un call con el CFO, o lo que sea, como para ver qué proyecciones hay, porque la información que vos tenés hoy y en el presente y en el pasado no necesariamente se tiene que repetir, pero te da un indicio de hacia dónde va la empresa o el rubro. Y bueno, las métricas por ejemplo, el famoso price earning o el precio sobre ganancias, que te relaciona la cotización dividido lo que la empresa gana, ¿no es cierto? Sí. Porque en definitiva una empresa va a subir o bajar su cotización en el largo plazo si gana o no plata. Bueno, eso tiene un montón de aristas que ver, porque ese earnings del denominador puede estar afectado por ganancias o pérdidas extraordinarias, o un montón de cosas, ¿no? Que hacen que no sea un ratio del todo, si se quiere, perfecto. Pero es muy seguido por los analistas. Pero sobre todo también el forward price earning, que es no el pasado, sino Ese tiene más lógica. ¿Cómo se hace el forward price earning? El precio es una información de hoy, no lo conocés en el futuro. Lo que estimás es el denominador. Los analistas valúan a una empresa en función a las proyecciones de ingresos y demás. Entonces, eso te da el forward price earning. Y concluyéndote, ese forward price earning en promedio de la gran mayoría de las empresas del S&P 500, sobre todo de Estados Unidos, te da que está bastante por encima del promedio. Y cuando vos haces un análisis de regresión de datos del pasado y comparás estos niveles de forward price earning con las o sea, el retorno de las empresas por su suba en la cotización, es que no es muy auspicioso que digamos, ¿entiendes? ¿Qué ha Porque parecido estás comprando algo que no está barato. Por más que la empresa gane plata, y eso es lo que muchas veces por ahí es
es algo más complejo que decir, bueno, che, la economía se va a reactivar, va a haber construcción, compro Loma. Y vos decís, bueno, pero pará, porque no sabes si hoy la acción de Loma, ¿no? Si hoy la acción de Loma está exorbitantemente cara, Si si le la metés, empresa... le metés un precio, le metés un análisis de términos relativos, ¿no? Porque puede, o sea, vos ves que puede ganar plata allá adelante, pero si el mercado ya se adelantó y la sobrevaloró a la acción, te vas a comprar algo que es carísimo y que tenés más probabilidades de perder que de ganar. Bueno, eso sí, sí, por ahí es Por precio de acción, ¿no? Si lo compras. totalmente. No era mi intención dar un chivo, pero ya que está, nosotros con Patricio dimos una primera charla hace un par de semanas atrás, la vamos a dar nuevamente dentro de un par de semanas hacia adelante, de inversiones offshore, en donde comentábamos de que por ahí el mundo de renta variable de Estados Unidos quizás no es tan tentador hoy en función a las expectativas de retorno como así, por ejemplo, mercados emergentes o algunos otros sectores. Gracias. Pero tiro esa como por ahí, está bien, el público que nos escucha acá quizás sea más bien del palo agro, pero seguramente a muchos les interesa también esto. Che, ¿qué CDR te gusta? Bueno, está relacionado a esto que acabo de comentar. Y después, bueno, creo que no hay más preguntas. Igual hicieron algunas Sí, interesantes. y muy interesante. Para el año que viene, en términos de agro, lo que no se puede dejar de, lo que no se puede dejar de hacer es tener en la cabeza siempre y estar cuestionándose lo que se hizo en los últimos 20 años, que se hace medio por piloto automático, que todo lo que sabemos puede ser nuestro peor enemigo, o lo que creemos que sabemos puede ser nuestro peor enemigo. Hacia adelante la cosa es completamente diferente, absolutamente diferente, las estructuras cambian, o sea, las estructuras de mercado cambian, esto hace que cambien las estructuras de precios, cómo se mueven temporalmente los precios, y un larguísimo listado de etcéteras. Hay muchas cosas que las vamos a ir aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Porque la normalización lleva mucho tiempo y la adaptación va a llevar el mismo tiempo y hay quien en el medio hay que tratar de ordenarse, como decía hoy temprano, lo mejor posible para tratar de no dejar plata o la menor cantidad de plata arriba de la mesa. Ir a los ponchazos, viendo a ver si el mercado me resuelve los problemas, va a ser extremadamente riesgoso en los próximos años para el sector agro y el próximo año no va a ser la excepción, claramente. Bueno, así que para concluir, cualquiera que esté interesado en nada, en profundizar esto, los distintos medios de comunicación creo que los pasamos la vez pasada, pero después vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube, GFI, y bueno, canal de WhatsApp, el mesa comercial @globalfocus.com.ar. Tenemos un celu que en todo caso después lo subimos cuando subamos el video, un celu de contacto, no lo recuerdo, no hicimos la tarea de haberlo puesto acá, pero bueno, así que bueno, mil gracias por... Mil gracias por todo, muy feliz año a todos. Si les gustó, si les interesa, compartan, recomienden, siempre viene muy bien. Un abrazo grande a todos y que empiecen muy bien el año. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Chau, adiós, chau. gracias, hasta luego.